vamos a contestar. Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Youer YouTube. ¿Qué tal estamos? Espero que bien, un día más aquí. En este caso, para hacer un ranking actualizado de los servidores. A ver si se me oye bien. Hey, ¿qué pasa? Sí, se me oye bien. Pues eso, para hacer un ranking, porque hicimos uno hace tiempo, un ranking y la verdad es que estaba bastante anticuado, así que vamos a actualizarlo un poquito. Vamos a compartir antes esto y ahora mismo le damos candela. Pues vamos a hablar de varias cositas. También voy a resolver dudas, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues que sepáis que podéis resolverlas ahora mismo, ¿vale? Vamos a contestar todas las dudas que tengáis. Arriba. Vale. Pues bien, vamos a hablar de los rankings. Bueno, veréis que tengo aquí mi personaje en este caso, en Universe Revelations, el cual me hicieron la máscara de Doji. No sé si lo visteis en su momento. Pero bueno, yo os lo enseño igualmente porque la verdad es que está bastante chulo. Fijaos, Universe Revelation, llevo la espada de Hamemba, la cola Saiyan, el pelo de Goku, el traje de Goku en Namek y la máscara del canal, que me la hicieron, fue un regalito, gracias Nemix, gracias al equipo de Universe Revelations. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito, a ver qué os parece, porque la verdad es que tenemos bastantes servidores y os surgen bastantes dudas al respecto. Así que os voy a ir comentando el ranking más o menos. A ver, de mi punto de vista, ya que me lo habéis preguntado un porrón y medio de veces, yo creo que el mejor servidor ahora mismo que hay activo y en cuanto a contenido, ¿vale? En cuanto a progreso del juego, sería DBO Crisis, ¿vale? DBO Crisis le pondríamos en primera posición. ¿Por qué? A ver, esto es subjetivo, luego cada uno puede interpretarlo a su manera y elegir el que más le guste o menos. De mi punto de vista sería DBO Crisis, ¿por qué? Pues por varias cositas. A ver, han metido una TMQ nueva, bueno, la van a meter este viernes, creo que sería la TMQ 8, la cual su equipo ha desarrollado desde cero, utilizando pues personajes del juego, los han creado ellos, ¿vale? Tienes al boss de Freezer Full Power y al boss de Cooler, los cuales no están originalmente dentro del juego, del código del juego, mejor dicho. Han creado un mapa de cero, armaduras que van a dropear y armas. Por lo cual, aparte de que tienen nivel 75, no tienen nivel 80, pero tienen 75. Entiendo que se actualizará el 80 en cuanto metan esta TMQ. Pero bueno, es un punto, un punto importante. Después tenemos que también tienen lo que es el sistema de drop, ¿vale? Han actualizado el sistema de drop. En este caso podéis elegir, tenéis filtros de drop para que el agotamiento este de darle tan rápido a la V para coger, o dejar apretar la V para coger todos los objetos y así evitar que te los quiten o que se queden en el suelo o que los pierdan al desaparecer y demás. Pues en este caso ya lo tenéis solucionado por el hecho de que podéis filtrar por lo que queráis exactamente. O sea, si que estáis farmeando piedra subgrade, pues tan sencillo como seleccionar en los filtros, en opciones del juego, filtros, piedra su. Y ya está. Y con eso sería suficiente. Con eso ya tendríais el filtro de drop. Igual para Zenith podéis poner varios filtros, no tenéis por qué elegir solo uno. Así que está muy bien. Luego tienen un balance bastante equilibrado en cuanto a las clases. Y tienen un sistema bastante justo a la hora de conseguir de los eventos y demás. No hay tanto dropeo de cosas gratis, sino que meten bastantes retos. Si sois de esos jugadores que os gusta jugar al juego, no que lo den todo sencillo y aburridos enseguida, Crisis es un buen servidor. Aparte de mapa tienen también bastante desvelado, por lo cual es un punto a su favor. Y además sabemos que siguen trabajando en el progreso del juego. Tienen un cuaderno, bitácora iba a decir, un cuaderno con planes para ir actualizando poco a poco el juego, lo cual está bastante chulo. ¿Vale? Esas son algunas de las cositas que tendría de Beocrisis. De mi punto de vista está bastante bien, ¿vale? Tiene bastante gente además, así que es un punto más a su favor.
Si seguimos con el ranking, pues tendríamos a New Multiverse. New Multiverse lo tendríamos en segunda posición. Ya digo que todo esto es subjetivo, que alguien dirá, pues es mejor New Multiverse que Crisis, y otros que dirán, Crisis es mejor que New Multiverse. Bueno, yo lo digo según los datos, ¿vale? Y luego ya pues podéis interpretarlo como os salga de los huevos. En este caso, New Multiverse tiene level 80, tiene bastante contenido. Luego tiene eventos semanales, ¿vale? De hordas y algunos de los que me encargo yo, si me dejan, que están bastante bien. O sea, meten bastante eventos, lo que le da bastante vidilla al servidor. Así podéis conocer gente, jugadores. Veis que hay bastante gente también, que no se anda corto de gente, lo cual es otro punto a su favor. Tiene bastante customización y facilidad a la hora de conseguir dojis. Y van a meter cositas nuevas. En este caso solo tienen la transformación de Saiyan 1, igual que Crisis, pero para 2023 van a hacer su versión 2.0. En la 2.0 van a meter varias cositas, y entre ellas, ya lo comentamos en un vídeo, si no, echarle un vistacillo al canal y buscar el vídeo. Pero vamos, en este caso van a meter el Super Saiyan 2, lo cual también está bastante chulo, ¿vale? Van a apañarlo de esta forma, porque ahora mismo tiene el Blue, pero van a meterle el Super Saiyan 1 y el Super Saiyan 2 con los stats como Dios manda. Y esperamos que también metan para las otras razas una segunda transformación, lo cual también está bastante bien. ¿Vale? Entonces, Crisis lo tenemos en segunda posición por lo que os estoy comentando. Porque tiene planes de futuro también, tiene mucho contenido, tiene mucha personalización. Van a meter la cola Saiyan, que también está bastante guay. No paran de hacer dojis, como el que comentamos este lunes, ayer, si no recuerdo mal, de los Jedi, de Jedi y de Darth Vader, lo cual también está guay. ¿Y qué más? Pues bueno, y mucha gente, ¿vale? Así que por eso tendríamos en segunda posición a DBO New Multiverse. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir. Pues en este caso, a ver, Global. Global no le podemos descartar. Ya sé que otros servidores están apostando por mucho contenido, pero Global sigue ahí. DBO Global sigue manteniendo mucha gente activa, aunque tiene momentos nivel 60, parece que tardan en actualizarse. La verdad, la comunidad está un poco cansada de que no la actualicen. Pero bueno, la verdad es que tienen bastante contenido, bastante dojis, facilidad de conseguirlos, o sea que no es todo por cash, ¿vale? No hay que soltar un duro. Tienen bastante eventos, el desarrollador, perdón, el dueño, la verdad es que los organiza y es bastante flexible a la hora de dar premios y demás. Así que en ese sentido, DBO Global está muy bien. Luego tiene muchísima gente, ¿vale? Tiene bastante gente. Lo cual está muy bien. DBO Global yo creo que es el servidor con más gente ahora mismo. Ya os digo que no le pongo en primera posición por otras cosas. Es decir, que no está en primera posición por otras cosas, porque no tiene actualizado el contenido, aunque se rumoreaba, bueno, nos dijeron que en 2 meses o así iban a meter contenido nuevo, level 70, pero de momento no lo han hecho. Así que bueno, ahí estamos. Está bastante bien en cuanto a eventos, gente, torneos, accesibilidad a la hora de conseguir ítems de pago, que ahí son gratis, tienen dropeo de Wagyu Coins. Está muy bien, en ese sentido está muy bien. Por eso tenemos en tercera posición. Si seguimos, vamos a pasar con Galaxy. ¿Por qué Galaxy en cuarta posición? Pues os diré por qué. Galaxy está muy bien. O sea, tiene unos planes de futuro tochísimos. Ya lo comentamos en varios vídeos, pero aún así os los digo. Tienen pensado meter segundas y terceras transformaciones para todas las razas. Ya lo enseñamos en un vídeo, lo enseñamos el otro día también. En Twitch también lo enseñamos. Tienen monturas que ya están desarrolladas, que las tienen que ir incorporando poco a poco al juego. Es decir, monturas, hablamos de Quinton, hablamos de este tipo de monturas, de montarte en un dragón, no como el Shenron, pero sí un dragón de estos como el que tenía Son Goanda y demás. Así que en ese sentido también está muy bien. Luego tiene level, si no me recuerdo, Galaxy tenía level 75, creo que actualizaron, si no recuerdo mal. También tiene un entorno que está bastante chulo, lo han editado bastante guay, que es la interfaz. Y luego tienen, si no recuerdo mal, era Galaxy el que tenía la transformación de Ultra Ego. Os lo confirmo ahora mismo, pero creo que Galaxy era el que tenía Ultra Ego. Os lo voy a confirmar. No, eso es Future Revival, perdón. Galaxy,
No, tiene Super Saiyan y piensa meter también la raza de Freezer, ¿vale? O sea, que van a meter una raza nueva. Por lo cual Galaxy también va progresando adecuadamente, como diría un profesor. Por lo que Galaxy le tendríamos en esa posición. Si seguimos con el ranking, pasaríamos en este caso a Futuro Revival. ¿Por qué Futuro Revival? Porque Futuro Revival también está metiendo bastante contenido, tiene una interfaz bastante agradable, el level también tiene el level 75 y tienen Ultra Extinto. Y no han quitado el Saiyan, es decir, tenéis la transformación del Saiyan, la transformación de Ultra Extinto y tendréis el Kaioken. Por lo que está bastante bien. Futuro Revival sería en la siguiente posición. En cuanto a gente está más flojo. Lo mismo que le pasaría a Hope. Que Hope también está bastante flojo. ¿Vale? En cuanto a gente. No es que esté vacío, ni mucho menos. Pero está más flojito. Y en cuanto a contenido, pues más o menos como Futuro Revival. Si seguimos, pues en última posición... No, en última posición no. En penúltima posición tendríamos Universe Revelations. Universe Revelations está ahora mismo en esta posición porque no tiene mucha gente. O sea, podéis encontrar 19 usuarios conectados a la vez, de manera simultánea. Pero tiene cosas muy buenas, como sería el hecho de que tienen las segundas transformaciones para las terrazas ya activas. Ya lo enseñamos en un vídeo. Pasad por el canal, donde el vídeo que pone segundas transformaciones y sale Buu, sale Super Buu. Ahí lo tenéis, las vais a poder ver. Luego, el nivel creo que es 75, si no recuerdo mal. 70-75. O sea que está actualizado de nivel. Tiene dungeons, tiene las CC Dungeon creo que hasta el nivel 150, lo cual también mola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, dojis tenéis para aburrir. Van a meter dojis de peinado largo. Y largo hablo como Saiyan 3. O sea, está muy chulo. Y luego los bosses. Han metido unos bosses impresionantes. En este caso sería el boss de, de Broly. Jamemba en gigante, lo que es el bebé. Y también en el estado ya fuerte. O sea que en ese sentido está bastante chulo Universe Revolutions, ¿vale? No os digo yo que no, a mí me gusta bastante, bastante. Luego, lo que se nos olvida comentaros de Hope. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hope va a meter una dungeon, que se nos ha olvidado Hope, va a meter una dungeon que es para viajar al planeta de Broly y enfrentarte a Broly como boss, lo cual está bastante bien. Y New Multiverse se nos ha olvidado decir que van a meter una Beat Dungeon en este caso, de Black Goku, ¿vale? O sea que también bastante, bastante chulo. Que dropeará pendiente... No, eso era Galaxy, perdón. Galaxy va a meter lo que sería la Beat Dungeon de Black Goku y dropearía el doji de Black Goku, los pendientes Potara y el halo de Zamasu, lo cual está bastante bien. Y luego, si pasamos a la última posición de servidores de los que he podido testear, pues estaríamos hablando de Super Dragon Ball. Super Dragon Ball está bastante, bastante bien. Es el primer juego que utiliza Unreal Engine, el primer Dragon Ball Online que utiliza Unreal Engine como motor gráfico. Tenemos también 2 vídeos de testeo del juego. De momento solo es un demo, pero es impresionante. Ver cómo se mueve el césped con el viento, los reflejos del agua, cambio de clima, desde llover a nevar, ¿vale? Las animaciones de los personajes son alucinantes y las caras que tienen gesticulan. Mola un puñado. Mola un puñado. El vuelo, que está muy bien, muy conseguido. El mapa, que es muy grande. Fijaos que hasta las gotas de agua se ven en los charcos cuando llueve. O sea, está muy, muy bien. Y de hecho nos han confirmado que el juego ya está hecho. Lo que pasa que falta que lo testeen para encontrar los bugs y sacarlo adelante. Así que bueno, este sería el ranking que tenemos de Dragon Ball, de Dragon Ball Online. Y ahora, si queréis, podemos pasar un poquito con las preguntas y respuestas. Por ejemplo, me habéis estado preguntando dónde encontrar Super Dragon Ball Online. En el cajón de descripción pusimos el enlace a lo que sería en este caso, el Discord de ellos, pero en su canal de YouTube también lo tenéis, ¿vale? Y ahí lo podéis ver. Ahí podéis ver el enlace al Discord y pedir ser tester. Una vez pidáis el tester, pues ya os lo apañan para que os pasen el demo y podáis jugarlo y así testearlo. ¿Qué más os diría? Pues a ver, en este caso habéis preguntado también de la TMQ8. La TMQ8 me habéis comentado de las cinemáticas. No sabemos aún las cinemáticas que va a utilizar, pero va a estar bastante bien. No hay que juzgarlo antes de tiempo. En cuanto a eventos, sí, seguiré haciendo eventos en New Multiverse. No es que lo haya dejado atrás. Es que hay que hacer muchas cositas, ¿vale? Pero bueno, y luego sé que os está dando problemas instalar
DBO Galaxy y DBO New Multiverse. En principio, en Galaxy tenéis que borrar dos archivos, que ya los comenté en el Discord, pero una vez borrados, porque no todo el mundo, todos los ordenadores aguantan el motor gráfico Vulkan, pues una vez lo borráis esos dos archivos que os comento en el Discord, pues os tendría que funcionar. Simplemente es descargar el juego, lo que es el RAR, abrirle una carpeta que se llame DBO, GX si queréis, nunca que se llame nueva carpeta, pues si no da error, y ya está, y ejecutar el exe, no el launcher, sino el exe, y ya está. Así que bueno, espero que os haya molado el breve resumen del ranking de Dragon Ball Online. Si me entero de servidores nuevos, porque hay alguno por ahí que se está cocinando, pero de momento no lo hemos catado, pues os lo haré saber. Y por supuesto, ya sabéis que en YouTube es donde damos las primicias. En breve probaré el 2.0 de New Multiverse, así que estaros atentos porque viene fuerte. Y nada, poquito más, que si os ha gustado el vídeo, compartidlo. No olvidéis suscribiros, darle like a la campanita. Y nos vemos esta semanita. Y no olvidéis ver el vídeo de ayer, que tiene las noticias de las novedades de los servidores. Un saludete, chavales. Hasta luego.